Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Cova. El día de hoy está conmigo la escritora boliviana Leni Flores. Ella nació en Cochabamba y es autora de el cuento Falso Conejo. Este es el cuento ganador del concurso Franz Tamayo de 2023. Y bueno, les cuento un poco de Leni. Leni estudió filosofía en la Universidad Católica de Bolivia y también estudió escritura creativa en la Universidad de Nueva York, en donde nos conocimos. Leni escribe narrativa y poesía y compartimos un taller literario ya desde hace más de 3 años, ¿verdad, Leni? Sí. Pues bienvenida, Leni. Qué bueno tenerte aquí en la cova. Gracias, estoy feliz de conversar acá. Ay, pues gracias a ti por tu tiempo y eres muy bienvenida en este espacio siempre. Bueno, yo tengo muchas ganas de platicar contigo sobre como aspectos de tu escritura, también preguntarte un poco sobre Falso Conejo, que es un cuento que a mí me gusta mucho y de hecho ya lo hemos platicado en algún taller de escritura que hemos dado desde la Cova, te hemos invitado a comentarlo, entonces sabes que es un cuento que Sara y yo disfrutamos y pues otra vez aquí nos juntamos a comentarlo, ¿no? Y Ujú. bueno, me encantaría que primero nos contaras un poco para quienes no conocen el cuento, de qué va el cuento y decirles que este cuento habla sobre un personaje que se llama Martina. Entonces, aparte de decirnos un poco de qué va el cuento, me gustaría que también mencionaras qué es lo que te atrajo de esa Martina para querer escribir sobre ella. Sí, ese cuento está basado en un personaje real, de hecho, y también en otro cuento, ¿no? Y producciones incluso cinematográficas, hay incluso una película en torno a ese personaje que se conoce más en torno a Bolivia y no tanto hacia afuera. Y creo que varias claves, si se lee en Bolivia, se entienden de una manera y si se lee fuera, también funciona, pero ya es con otras claves, ¿no? La historia real de Martina es que, bueno, esto pasa hace muchos años, ¿no? Donde todavía no habían ciertas instituciones heredadas de la colonia. Martina es una chola del campo que vende en una chichería, vende comida también. Y en este contexto de la chichería, que es una bebida alcohólica, y claro, es mucho más que eso, ¿no? También es importante culturalmente para nosotros. em, Conoce a este señor que es, si no me equivoco, es un corregidor o algún cargo similar, y él queda enganchado con Martina y planea de alguna forma aproximarse a ella, ¿no? Entonces, entre ellos sucede un acto sumamente violento, ¿no? Él abusa de ella haciendo uso de la fuerza y demás, después de muchos intentos fallidos, porque Martina eh, no quiere nada con este sujeto. Entonces, y aquí entra la parte que quizás se ha recordado más de este personaje. Martina queda embarazada, ella busca justicia y por la diferencia de clase, de raza, muchos elementos, no se le da justicia por este abuso, ¿no? Y ella termina teniendo al hijo y lo que le aconseja a su familia, a su tía, que es de hecho que acepte, ¿no? La ayuda de este hombre para cuidar al bebé, ella por su cuenta, ¿no? Y Martina llega a tal momento de rabia, de odio y de deseo de venganza que acaba con la vida de este niño, ¿no? Que es un infanticidio. Y no solo es el infanticidio en sí, sino que llega a preparar a este hijo en un plato. No nos olvidemos que ella igual está
en esto de la chichería y muy asociado a la cocina, al servir, etcétera, y se lo da de comer a este sujeto. Y claro, después de esto se le hace un juicio a Martina con pena de muerte y ahí termina el caso real. El cuento está basado en eso, el cuento que conocemos tradicionalmente en Bolivia, la película también. Y a mí me interesó mucho esta historia, primero porque siempre había sido contada desde una perspectiva masculina y en Bolivia hasta hay leyendas de terror en la que se le conoce como la cruel, ¿no? Y ese adjetivo. Pero yo también quería comprender más a Martina, qué la lleva a este momento de crueldad o a este momento de desborde criminal, ¿no? Porque tampoco el cuento que yo escribo trata de justificarla, sino trata de explorar estas emociones extremas que seguramente ella estaba atravesando y contarlo un poco desde su perspectiva. Me parecía un gran reto porque no se me ocurría por dónde entrar a una psique que ha sido tan violentada y que a su vez ella violenta también, ¿no? Y empecé a pensar en figuras clásicas como por ejemplo Medea, que están más afines al infanticidio y cómo se analiza a estas mujeres también, ¿no? No solo en la literatura, sino desde varios campos culturales. Y de esta mujer igual que incurre en uno de los grandes tabús de la humanidad, que no es solo matar al hijo, sino también este acto casi de canibalismo, ¿no? Que si bien ella no incurre, sí lo está propiciando. Entonces me parecía que era una historia que tenía muchos elementos potentes y difíciles de abordar desde cualquier perspectiva, ¿no? Entonces va un poco por ahí el interés del cuento y entender qué es lo que sucede cuando un personaje o una psique se desborda de esta manera, como parece que fuera a ser ya otro elemento, ¿no? Ni siquiera ya una persona. Parece que ya estamos hablando de un vendaval, de una tormenta, de un terremoto. De hecho, la primera versión de Medea, o creo que es la versión de Séneca, habla de esta forma, como si ella fuera algo, una calamidad natural. No habla como si estuviera hablando de una persona, sino como si ya fuera algo que es propio, una fuerza natural, ¿no? Que es casi calamitosa. Entonces, todas esas cosas me intrigaban del cuento. Me parece súper interesante lo que dices porque em, en el cuento, cuando yo leo el cuento, por un lado, siento mucha empatía por Martina. Además, el cuento no es exactamente apegado a la historia real como se conoce, ¿no? La cruel Martina tiene algunas diferencias, ¿no? Como tú exploras a este personaje. Pero creo que yo, bueno, yo en lo personal siento mucha empatía por Martina y al mismo tiempo se puede notar que no se está justificando de ninguna manera ese, esa violencia que ella ejerce como resultado tal vez de la violencia y la presión extrema que se le ha aplicado a su psique y a su cuerpo, al cuerpo de Martina. Porque creo que ahí está para mí el punto interesante, lo que tú estás diciendo, de cuánto puede soportar una mente, cuánto puede soportar un cuerpo de ser violentado y poderlo seguir tratando como si estuviera en un estado normal, ¿no? De poder tomar decisiones racionales, de poderse mantener dentro de su ética personal y creo que eso es muy impactante en este caso, el hecho de que ella buscó justicia. Ella señaló que había sido violada. Ella pidió que se le diera la justicia, pues que cualquier persona esperaría y se le negó esta justicia, ¿no? Y todavía se le exige
que cuide a un hijo que ella no quería tener y que tenga una vida normal como de una madre normal que tenía ganas de tener un hijo. Todas esas violencias como que se van siguiendo y se espera que se comporte como si no hubiera vivido nada de esto, ¿no? Eso es lo que a mí me da escalofríos y creo que estas cosas pasan todo el tiempo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Siento que la historia de Martina es tan extrema que parece casi de fábula y por eso me hace pensar también en Medea, ¿no? Por los extremos que ella atraviesa o que atraviesan su cuerpo, su materialidad y los extremos a los que ella llega igual. Pero siento, y esto es lo que me interesa personalmente de la historia, que ninguna mujer está ajena a estas violencias en distinto grado, ¿no? Y que también ninguna se libra de haber sentido esa impotencia que ella siente, ¿no? No solo ante instituciones, sino a cualquier otra manifestación de la sociedad, en no ser creída, en que se justifiquen las acciones violentas de otros y muchos elementos que sin llegar a ser ni siquiera un diálogo con un otro y ya cómo está configurada la sociedad, nos llevan a ese punto, ¿no? Creo que sin llegar a esos extremos, todas hemos experimentado un poco esta historia, ¿no? Tanto de lo sufrido por ella y como de el desborde que puede suceder en torno a eso y que será abordado de forma distinta según las personas y esto es, me gusta pensarlo casi en una clave de fábula o de sueño que nos permite explorar igual todos esos elementos, ¿no? ¿Qué sucede con la ira femenina? Que creo que es algo que igual nos da, es un terreno que cuesta explorar, es costoso, es difícil verlo también representado. No queremos ver a una mala madre, no queremos ver a una mala esposa, no queremos ver a una mujer enojada, no queremos ver a la medusa también, ¿no? Eh, Claro, sí. Sí, 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 es que es muy castigada, ¿no? Cuando esa ira se manifiesta, es extremadamente castigada. Y aprovechando que ahorita es muy reciente el caso de este libro de El odio, ¿no? En anagrama que fue cancelada su publicación, el libro de Luis G. Martín, que no sé si tú leíste sobre el caso. Y se me hace una pregunta vigente en el campo de la literatura y quizás con temas igual que no sean tan sensibles. Sucede, ¿no? Ese recelo de qué podemos contar, de lo que conocemos, de las personas que conocemos, cómo va a afectar. Es una pregunta que siempre nos ronda. Pienso que particularmente en estos casos de temas tan sensibles, eh, es- son dos verdades, ¿no? Para mí. La primera es que el escritor puede hablar de todo, absolutamente de todo, ¿no? Pero eso viene con una salvedad que tiene que hacerse con un trabajo de varios cuidados. Y si no, lo que está haciendo no es hablar de ese tema, lo que está haciendo es generar un amarillismo, un sensacionalismo, provocar el morbo de la población. Y eso ya se hace, ¿no? O sea, se hace en noticieros. Si es que realmente queremos explorar eso y encontrar las aristas de algún tema, creo que la primera tarea son los cuidados, ¿no? Con todo ese material, sobre todo si es tan sensible, ¿no? Entonces, si la madre está viva, creo que hubiera sido algo interesante que esta persona se ponga en contacto con ella, ¿no? Porque para empezar es como no sé si esto ¿es ficción? No ficción. Esto es no ficción, esto es no ficción. Mm, sí, sí. Eso hubiera sido para mí como consultar con esta persona y, y ver qué cuidados se pueden tener con esas historias, ¿no? O de últimas esperar.
esperar, a menos que fuera algo muy, no sé, una denuncia política sumamente urgente, qué sé yo, sino me haría preguntas sobre la premura, no sé cuánto tiempo ha pasado del caso, etcétera. Y así se puede aplicar. Creo que los cuidados son distintos según el material. Por ejemplo, puede suceder con una comunidad que quizás esté a los márgenes, a la cual yo no pertenezco, qué derechos tengo para contar sus historias, si es que lo voy a hacer, tengo que acercarme, tengo que tener todos los cuidados, tengo que conocerlos bien, no puedo hablar desde la ignorancia, que ahí estoy haciendo claro, una doble ofensa, ¿no? Porque lo ideal sería que la historia salga de ahí. En el caso de que eso no sea posible, porque no todos tienen por qué ser escritores o querer ser escritores, eh, es un camino como cualquier otro, pero en caso de que la historia no sale de ahí, yo quiero contarla, me conmueve porque comparto algo de eso, si bien no soy parte, eh, tengo que pensar cómo voy a cuidar esa historia o que confíen, ¿no? La historia de una determinada comunidad o de un hecho muy sensible como es este caso, para contarla desde ahí, ¿no? Entonces, creo que son caminos que cada uno va encontrando. Y por supuesto, no hay nada en la ley que te diga, no puedes contar la historia, entonces sí se puede, de poder se puede. Creo que es como una pregunta más personal, más ética que cada uno y cada una tiene que responder. Y siento que si se hace sin cuidados, como que eso ya nos dice, o sea, para mí hablaría incluso de la calidad de la historia. ¿Qué es lo que está primando acá? O sea, incluso creo que se puede traducir en la calidad estética igual, porque no está abordando muchos elementos, o sea, muchas cosas se le quedan a esta persona que decidió contarla así nomás en la sombra. Ujú. Claro. Y hablando de lo de lo que interesa, ¿no? A la hora de contar una historia, en este caso, en el caso de la historia que te estaba planteando, ¿no? Que sería más tal vez hacia un tema periodístico, pero en tu caso, que es es ficción y de que lo que conozco de tu trabajo en general se va más hacia la ficción, aunque ahorita recuerdo que estás trabajando algo que tiene más que ver con la no ficción, pero yo diría que te interesa más la ficción, pero no quiero hablar por ti, te voy a preguntar. ¿Qué es lo que te interesa en la escritura? ¿Te interesaría más decir una verdad a través de la mentira, o más bien explorar temas a profundidad a través de la escritura? ¿Qué es lo que sientes que te da, qué es lo que sientes que te da la escritura en tus intereses? Qué es lo que encuentras ahí? Sí. Mm, Creo que me gusta explorar preguntas. Cuando empecé con la Cruel Martina, que de hecho fue un reto entre amigas, ¿no? Cada una escogió una leyenda de Bolivia y yo escogí esta, por alguna razón me llamaba la atención, justamente porque no la entendía a Martina. Y siempre que me topo con ese muro de no entiendo esto, o a veces vemos una noticia y decimos no entiendo cómo lo pudo hacer, o sea, como me parece imposible, me parece inhumano, pero en realidad no es inhumano porque ha sido operado por una persona humana. Y esas emociones, si bien ahí están amplificadas y extremas, no son ajenas a nosotras o a nosotras. Entonces, creo que lo que me atrae de una historia es que empieza con una pregunta, con un no entender. Y luego me ayuda a autoexplorarme, pensar cuándo yo sentí esta ira, cuándo yo sentí esta impotencia. Y claro, también me ayuda a conversar estas cosas con personas cercanas o quien quiera conversar también de estos temas. Me acuerdo que empecé a hablar con varias mujeres que estaban cerca de mí sobre abuso, porque es lo que empieza al inicio de la historia de la Cruel Martina, si bien se la recuerda por el infanticidio y por este otro hecho del canibalismo.
generalmente en estas narrativas se le daba poca importancia al abuso que ella sufre, que a mí se me hace tan importante como los otros hechos, o sea, los tres son horribles. Entonces, conversando con amigas, saber que varias de ellas sintieron esas ansias de vengarse. Claro, ninguna llegó a los extremos de la cruel Martina, hicieron otras cosas, algunas no hicieron nada, cada una tomó su camino, ¿no? Pero había un momento de convergencia y de verdad emocional, creo, en la historia de ella con las historias nuestras, ¿no? Entonces, a mí me interesa encontrar ese punto de encuentro y, y mi interés es que las lectoras y los lectores también sientan eso, que se sientan acompañadas, acompañados en estas emociones, no solo las difíciles, ¿no? Sino también las hermosas. Eh, que si bien no van a ser idénticas, todas y todos compartimos. No pensar en el otro como un monstruo, me interesa. Incluso si ha hecho algo monstruoso, no es algo que le define. Es una persona con una historia, con cosas que le han pasado y con un futuro también. En el futuro puede hacer otras cosas, puede redimirse, puede que no también, pero no definir y decir, no, este ser ya no es humano, es un monstruo, no me relaciono, estoy totalmente cerrada y no le entiendo y que lo metan en la cárcel, qué sé yo. Me Yo parece que aquí estamos desconociendo igual una parte de nuestra propia humanidad y nos da miedo conectar con eso. Y si conectamos, realmente no va a pasar nada, no nos vamos a volver criminales, solo nos vamos a autoconocer más o esperaría eso, ¿no? eh, nos vamos a autoconocer más y también al otro, ¿no? Y esto no significa no ponerle la responsabilidad, el peso a esos hechos, pero también significa no alienarlo por completo. Ajá. Sí, totalmente. Además, alienar a una persona por un acto cometido simplemente lo empeora y genera más probabilidades de que pueda volver a suceder, ¿no? En caso de que esa persona eh, tenga esa oportunidad, porque justo es, creo que esa alienación y esa separación y esa no vinculación con otros es lo que muchas veces provoca la violencia, ¿no? Ujú. Y bueno, ahora hablabas de ver una noticia, de enterarte de un caso y que eso te provoque suficiente curiosidad para querer escribir una historia. Y me encantaría saber cómo procedes después porque finalmente ver una noticia, ver una imagen, escuchar algo en una conversación, son, son ideas, son semillas, pero pues no son la historia misma, ¿no? No pueden ser un cuento, no pueden ser una novela, que implica mucho trabajo posterior. Entonces, en tu caso, ¿cómo procedes después? ¿Te lanzas a escribir de forma libre y se va desarrollando esa historia? ¿O eres más como de estructurar, de planear muy bien qué es lo que va a pasar? ¿O hay una mezcla entre las dos cosas? ¿Cómo es como tus siguientes pasos para esa escritura? Sí, creo que mi primera etapa viene así como de esa curiosidad y ese no entender, ¿no? Y, y pensar que si no estoy entendiendo algo en el otro, no estoy entendiendo algo en mí también. Y entonces mi primer paso es pensar cuándo he sentido no esto, pero algo similar, aunque muy chiquito, ¿no? En el caso de la cruel Martina, cuando he tenido ese impulso de venganza, ¿no? Y he sentido una impotencia así muy grande, o cuando he sentido una violencia sobre mí de la cual no me he podido proteger. Y ya ahí todavía no me queda muy claro, porque solo tengo mi propia perspectiva y eso nos hace un poco miopes, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo así como cuando yo lo experimenté, empiezo a conversar con amigas, ¿no? Las amigas siempre han sido
para mí un gran recurso para ayudarme a explorar también y a la vez que ellas también ahí me están acompañando en el camino y charlamos un poco. Y entonces ahí van saliendo puntos que compartimos. Quizás no sean todos y a partir de eso empieza a encajar. Entonces, esa es como mi exploración, porque alguna vez he tratado de, por ejemplo, para este cuento, de documentarme mucho. Empecé a ver casos de mujeres que habían cometido infanticidio y no pude terminar de ver el primer caso, porque estaba abordado así de una forma muy gráfica. eh, y además no estaba ahí la información que me interesaba saber. O sea, era como el retrato de eso monstruoso, ¿no? Y no me mostraban así como quién era esta persona y lo que me interesaba realmente saber el por qué sucedió acá, que se transformó, que se desbordó, aunque sea muy detallado y tenían documentos y cosas así, esos documentos no respondían, pero las conversaciones sí, ¿no? Y esas conversaciones, claro, entre amigas, con amigos también, y también con otros textos, ¿no? Que ya han abordado. Por ejemplo, leer Medea me traía mucho más cerca a esto que ver un reporte que ha pasado la anterior semana de un caso muy similar, ¿no? Entonces, estábamos en esa misma sintonía de tratar de entender, ya sea con los textos o con las personas, ¿no? Entonces, va un poco por ahí mi camino y documentarme así demasiado, como que no me ha funcionado hasta ahora. Quién sabe, tal vez para el futuro. Sí, claro, porque la perspectiva de esos, tal vez de esas, de ese tipo de noticias es bastante superficial y es justo ese lado del morbo, ¿no? Que pues sí lo necesitas en parte, pero no necesitas demasiado de eso, ¿no? También, bueno, yo que te conozco por el taller y he leído bastante de tu trabajo, que algo que me gusta mucho y que me sorprende y que me gustaría tener más y aprender más de tu escritura es tu economía en el lenguaje. Y me gustaría mucho que nos platiques de qué manera o de qué forma trabajas el lenguaje para lograr textos que desde mi perspectiva son muy condensados pero que tienen mucho contenido y que expresan de forma muy contundente lo que quieren expresar, pero no se alargan, eh, no se extienden de más. Y siento que ahí tú yo pienso, quiero pensar que tú sí conscientemente estás buscando esa economía en el lenguaje. Y si nos pudieras compartir cómo lo trabajas, si lo tienes consciente, si tienes alguna técnica en especial. Sí, me ayuda mucho me ayuda mucho tener esta idea de la sorpresa en el texto y creo que eso guía bastante eh, cómo voy desarrollando el cuento, porque no tengo una estructura y creo que es un camino, hay varios y el de la estructura es uno muy válido y a mí me gustaría aprender más de ese también y el mío es un poco del descubrimiento. Quiero que cuando alguien lea mis textos sienta la misma sorpresa que yo voy a sentir cuando estoy escribiendo. Empiezo escribiendo y todavía no sé muy bien, o sea, sigo conversando, haciendo este trabajo de exploración y llega un punto en el que el cuento mismo me da la respuesta. He llegado a un punto en el que se resuelve por sí mismo, ¿no? La trama y es una resolución que a mí misma me sorprende. Y una vez que llego ahí, digo, claro, no podría haber sido de otra manera o todo llevaba a este punto. Una vez que llego a ese punto que es mi lugar favorito de la escritura, donde todo encaja y veo lo que he escrito,
y también me ayuda a evaluar este punto, este giro. Digo, para este giro, esto no hace falta, no hace falta. Solo me interesa lo que lleva a ese descubrimiento. Y hasta ese momento es como un divagar, ¿no? Como entrar en el personaje o en la historia que quiero contar. Llego a ese punto y ese es el punto guía que me va a decir qué tiene que entrar y qué no tiene que entrar. Entonces solo va a entrar aquello que contribuya a este punto focal, ¿no? Que es donde el cuento se resuelve y lo demás ya es solo el descenso, ¿no? O el final o el cierre. Sí, entonces es por ahí por donde organizo, pero no está planificado desde el inicio. Entonces, digamos que cuando ya sientes que lograste lo que querías decir, empiezas a recortar hacia atrás lo que ya no es necesario o que sientes que está de más. Y es cuando el cuento se resuelve. Como estoy trabajando sin estructura, parece que este cuento podría seguir porque empiezo con una escena cotidiana. En el caso de la Cruel Martina, está yendo al colegio, qué sé yo, y parece que podría seguir infinitamente. O sea, como que la puedo llevar hasta la universidad, así va a seguir su vida, ¿no? Porque continúa. Pero llega un punto en el que se cierra esa historia. Y a mí, en este cuento en particular, me llegó cuando me di cuenta de que, bueno, es desde la perspectiva del hijo, ¿no? Es desde una voz que está intrauterina todavía. Y cuando me di cuenta que esta voz iba a resolver el cuento, que él iba a ser quien iba a operar esta venganza contra el abusador en este caso, sabía que tenía que centrar todo a cuando aparecía esta voz y etcétera, y cómo la iba acompañando a ella. Pero antes había más escenas de otro tipo que se cayeron porque ya estaba claro que el punto fuerte del cuento iba a ser este momento, ¿no? Entonces, sí, es un punto casi cerca del final, casi en el 80% del cuento, en el que el cuento tiene esta sorpresa, este giro y en torno a ese giro, todo lo de atrás se reorganiza, que hasta entonces podía ir por varios lugares y se vuelve como una línea y queda mucho más claro, ¿no? Como que el lector o la lectora está dirigido hacia esa sorpresa. ¿Crees que, bueno, tú eres poeta también, ¿crees que esa mano de poeta, ese practicar tanto la condensación en parte te ayude con esto de la economía del lenguaje o no sientes que tu poesía y tu narrativa se encuentren tanto? Y creo que ayuda mucho en varias instancias de la escritura, la poesía. Entonces, a quienes estén escribiendo narrativa se me hace muy nutritivo. Ni siquiera escribir poesía, como solo leer poesía, te abre muchos canales. Por ejemplo, en este cuento me ayudó mucho salirme por imágenes poéticas. No hay nada explícito en este cuento, a pesar de que es un cuento de muchas violencias, todos son desplazamientos poéticos de estos puntos, ¿no? Entonces, eso creo que es sumamente útil para los narradores, las narradoras, en el sentido en el que nos puede ayudar a ingresar a estos lugares de conflicto o bastante puntiagudos, de una forma en el que nuestras lectoras y nuestros lectores también nos pueden acompañar y tomáramos otro camino y mostráramos todo explícito, es de seguro que ahí perdemos a la mitad de quienes nos están leyendo, ¿no? Y también es un camino válido, ¿no? A veces hay cosas que se quieren mostrar de esa forma. Hay que evaluar la intención y hacia dónde queremos ir, pero si lo que queremos es acercar, la poesía nos ofrece ya un camino Sí. bastante claro, ¿no? Y sí, y útil, creo. Sí, totalmente, es una buena, sí, de repente puede ser insoportable eh, leer tal cual es, y creo que es una muy buena manera, y también es durísimo, pero es otro registro. Y cuéntanos,
¿En qué estás trabajando ahora y qué es lo que ahorita te está interesando explorar? Sí, lo último que estaba trabajando era algo de no ficción, pero de nuevo tuve este problema con documentarme, no porque me faltaran los documentos o los archivos, incluso tenía entrevistas así transcritas y en algún momento como que eso me frenó y este proyecto que empezó como algo de no ficción ha mutado a ficción especulativa, que es así como que al otro extremo. Y ahí siento una mayor libertad para contar realmente la sustancia, ¿no? De lo que me interesa de este proyecto que es más grande. Yo he trabajado durante los 2 últimos años en centros penitenciarios y quería contar historias de estos centros, pero incluso los hechos crudos de lo que sucede ahí, de las dinámicas y de las historias que están ahí, creo que no dan cuenta. O sea, se me hacían muy planos. Y con esta ficción especulativa, creo que sí me acerco más a eso que yo he sentido, que he experimentado, cuando he escuchado algunas historias, cuando he conocido a esas personas, ¿no? Entonces, estoy en ese camino ahorita, sí, cambiando todo el proyecto que ha virado, a pesar de que tengo los materiales, ¿no? Para construir una no ficción. Eh, la ficción especulativa en este proyecto en particular me parece bastante fértil porque igual te posibilita hablar de futuros otros. Y en este caso en particular era un futuro clausurado, ¿no? Bastante gris. Y yo más bien quería explorar como por dónde se puede ir, ¿no? Estas historias, estos encierros, eh, estos testimonios, ¿cómo podrían despegar? Como ahí, ajá, jugar un poquito más con eso. Sí, Ay, entonces, qué interesante. Ya quiero leerte, ya quiero leer lo que sigue de eso que estuvimos, que vimos la vez pasada en el taller aquí contando de tras la cortina. Ay, ah, pues pronto. ujú. Oye, Lenny, y bueno, para poder comprar, por ejemplo, falso conejo, ¿se puede conseguir fuera de Bolivia, en línea? ¿Hay alguna forma de comprarlo? Sí, está en 3600 que tiene una tienda virtual en la que se puede comprar, sí, creo que en PDF o para Kindle, pero está ahí, sí, en la Per- editorial 3600. Perfecto. Ah, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco la generosidad de contarnos todo esto, que me pareció muy interesante, y esperamos desde la COBA poderte entrevistar otra vez para tu siguiente proyecto. Gracias, gracias, Jimé. Nos estamos viendo. Claro, un beso. Hasta Igual, Bolivia. chao, Bye. chao.